hasta las Salinas Grandes. Estamos en una ruta que es hermosa. Había un poco de camiones hasta recién, porque salimos temprano, salimos tipo 7:30, salimos de Purmamarca para tener la ruta más tranquila, pero vimos bastante camiones. Ahora igual se despejó un poco la ruta, pero hasta recién más atrás bastantes camiones. Claro, y hoy nosotros hacemos un video no tan típico que hacemos normalmente. Estamos en auto, como pueden ver, y bueno, ahora sí estamos muy flexibles, podemos mostrarles, miren qué belleza, otra vista de perspectiva, no tanto como en colectivo o en el avión, y nos encanta muchísimo porque esto es nuestro viaje muy especial, porque por primera vez estamos manejando, eso está manejando y yo soy, ¿cómo es? Copilota Con matecito. Así que bueno, arrancamos nuestro viaje. Alquilamos el auto en Salta y nos vinimos de Salta a Purmamarca acá. Lo alquilamos con una empresa que se llama Chulo. Le dejamos después el link en la descripción por si ustedes también quieren hacer algo así, porque la verdad que está muy bueno. Sí, yo no sabía igual que se alquila auto acá en Argentina. En Europa, por ejemplo, es algo súper común. O sea, que se alquila auto y sale muy barato. Acá veo que no tanto, no es tan en moda acá, por lo menos ahora. Pero es muy flexible porque siempre nosotros nos íbamos en colectivo, en aviones. Pero vos perdés toda esta belleza, mira. Estamos en la curva de Lipam. No me acuerdo si se llaman las curvas de Lipam. Qué hermoso ahí. Sí, Wow. ahora ahí arriba fue un miradorcito lindo. Sí, así que... ¿Qué pasa? Pero la ruta mala. Tranquilo. Pero bueno, este viaje va a ser nuestro viaje muy especial. Estamos muy emocionados, muy contentos, porque nos toca ahora una belleza. Nos levantamos hoy a las 6 o 7 de la mañana, muy tempranito, para ver toda esa, mira, belleza. Bueno, como saben, nosotros hacemos el viaje de 6 meses hasta Estados Unidos mundial y ahora nos toca recorrer el norte de Argentina. ¡Vamos! Estamos muy contentos porque queríamos hacerlo hace mucho tiempo, recorrer el norte. Todos ustedes nos decían que tenemos que hacer eso sí o sí, porque es impresionante. Y bueno, estamos muy chochos, muy contentos de que tenemos esa oportunidad en la vida de recorrer esos hermosísimos lugares y ver, miren qué paisajes, miren, hermosos. En auto, acá arranca ya la ruta, ¿cómo era? Las curvas Del Lipam. Mira que yo te curva, que son bastante, chicos, peligrosos, así que tengan cuidado y manejan lento. Claro, aquí tranquilo. Si maneja lento, ay, cuando sale un montón. Me molesta. Pero bueno, queda re lindo. O sea, los paisajes que van a ver acá son preciosos, chicas. A mí me encanta. ¿A vos, mi amor, qué te parece la ruta? También está linda. ¿Complicado para manejar? No, hay que tranquilo nada más. Y esto es lo único que me molesta, que hay parte de la ruta que está media fea. Sí, bastante. ¿Viste? En las curvas acá, todo con agujeros. Pero bueno, es así. Cuando quieres manejar, como que hay que aceptar. Pero son partecitas y la ruta Sí. está en buen estado. Bueno, nosotros recién vimos bastante camiones a las 8 de la mañana, son 8 de la mañana. Y yo la verdad estaba sorprendida porque hay tantos camiones, tienen como, no sé, 10 o 20 toneladas del cargo de las cosas. Y con esa ruta es súper complicado porque es como muchas vueltas. Encima ver un camión, tipo, peor. Pero bueno, porque acá se cruza a Chile. O sea, pues si querés ir a Chile tienes que cruzar todo eso. Este es uno de los cruces, sí. Nosotros decidimos ir a las 7 de la mañana, pero yo entendí que tendríamos que ir encima antes. No te hubiera levantado. Y no, pero mira qué vista, ay, me encanta. Por lo menos con sol, viste, con la luz del día se puede ver y disfrutar de todos esos paisajes hermosos. Ven, chicos, qué ruta hay. Orfera. Hay muchos agujeros acá. Sí, son en partecitas.
en su 90%, 80% de la ruta está en buen estado, está así, mira. Está en buen estado. Está bueno, sí. Está linda. Pero justo cuando giras, hay ahí unas sí. curvas que está medio poseado. Sí. Bueno, yo digo que esa ruta para mí es peligrosa, medio rara, viste, complicada. Ese dice que no. ¿Tu opinión? Hay que ir con cuidado nomás, despacito, tranquilo, sin volverse loco, pero para mí peligroso no. 4170 metros sobre el mar, estamos acá. Hola. Teníamos parada técnica. Ahora estamos en la altura de 4170 metros. Y ahora sí se nota que es mucho más fresquito. Tenemos que apurarnos porque ya viene mucho camión. ¿Qué pasó con este auto, mi amor? No, lo dejan ahí para crear conciencia. De que la gente vaya tranquilo, que no se desespere. Oh, qué fuerte. Ya se empieza a ver lo blanquito ahí. ¡Qué locura! Nunca en mi vida vi nada parecido. Parece como un mar, pero re blanco. Como nunca vi nada. Y esto era un lago antes. ¡Wow! Y todo esto tiene un montón de sal hasta que ahora la sacan para el consumo. ¡Wow! ¡Qué grande! No puedo imaginar. Y Salina Grande. Salina Grande, claro. Mira, todo blanco. ¡Wow! Acá se ve un poquito. A ver, es la entrada a Salina Grande. Pero si quieres podemos entrar, preguntarme. Ay, chico, dice, vení. Sí, pero yo quiero ver si hay otra entrada. Y preguntamos ahí. Le quiero preguntar acá al amigo. A ver, vamos a preguntar. Como acá hay estacionamiento, ¿no? Mejor que va al centro de la Salina. El otro está ahí luego la ruta nomás. Ayer te dice a San María porque San María todo se ve blanco. Queda más lindo acá. Claro, mucho mejor porque el otro está sobre la ruta, pues ahí hay piletas. Nosotros llevamos gente del centro. Pero la pileta la vemos de acá, los piletones. La pileta. Claro, van por el camino, van a entrar con tu vehículo y van al centro. Bien, pero ahí se ven las piletas también. Claro, ahí están las piletas. Pero si saca foto más limpia, está todo blanco. ¿Mejor? Dale, lo dejo acá al lado del auto rojo entonces. Claro, ahí está el rojo, ojalá. Y vienen y se anotan y presenta el guía y van a salir inmediatamente. Bueno, ahí nos dijeron que este parador, a donde llegamos, es mejor que el otro, porque ahí más adelante es súper blanco y no se ve tan lindo como acá. Y solos no se puede entrar en las Salinas Grandes, tenés que ir con guía, que te va a mostrar a dónde puedes ir, a dónde no, te va a explicar todo. Así que de un lado está bueno, de otro no tanto, porque no te da mucha flexibilidad. Pero bueno, me gusta que nos va a explicar todas las cosas, cómo se formaron y así. Bueno, antes de arrancar, ustedes tienen que venir a esta casilla de información, y tienen que anotarse su nombre, su apellido y pagar por la entrada, porque nada es gratis. Bueno chicos, recién pagamos, sería 8.000 pesos para un argentino y 12.000 pesos por una ucraniana argentinizada. Argentinizada, sí. Y 40.000 para una ucraniana que no está argentinizada. Claro. No, mentira. Bueno, ya pagamos en total 20.000, ahora nos vamos a los baños y ya salimos. Sí, lo bueno que en este precio entra entrada y también guía, o sea, no es solamente que vos vas solo, no. Sí, está bueno, y te llegas, te registrás y ahora tenemos que esperar y salen de a 2 autos. Como llegamos temprano hay varios guías, me imagino que si llegamos más tarde, Baña Dama está cerrado, allá capaz. Me imagino que si llegamos tarde hay muchos autos vas a tener que esperar un poquito, pero vi muchos guías. Bueno, lo bueno chicos que si quieren arrancar sus guías, si quieren arrancar su excursión, les recomiendo ir directamente al baño porque después va a ser medio complicado ir. De esta casita donde pagamos, ustedes se van a la izquierda, acá, y ven baños para los hombres, para las mujeres. Hay entrada a la izquierda, sale 500 pesos por persona. Así que bien, ya estamos listos para arrancar nuestro viaje. Preparamos un matecito y ¡vamos!
Bueno chicos, ahí volvemos acá, a casilla de información, decimos que estamos listos y nos llevan adentro en las... Ezequiel. Ezequiel, ¿no? Sí. Y Ana. A ver, ¿cuál es el mejor guía? A ver. No, Elsa está, ¿no? Elsa. Elsa. Elsa y Ana. No. Ana y Elsa. Esa no. Como en la película. La película. Ella va a ser la guía, mira. Hola Elsa, yo soy Ana. Miren qué hermoso de sal hicieron, wow. Una llama, qué hermoso todo sal. Ahora sí, arrancamos nuestro viaje. Ahí llegó nuestra guía Elsa. La mejor guía de todas. Nos dijeron que es la mejor guía de todas, es Elsa. Mira, ahí pasamos. Ahí nos abren la puertita y entramos en las Salinas Grandes. Dale. Gracias. Let it go. Mira dónde entramos. Let it go. Ahí estamos siguiendo a Elsa, a ver a dónde nos lleva Elsa. Mi amor, vamos a ir más rápido porque mira, Elsa ya está muy lejos. Se nos fue Elsa, no dice, anda disfrutando. Y encima está en moto. Mirá lo que es eso. Hermoso. Mirá lo que es. Todo blanco, blanco. Todo blanco, blanco. Esa se nos fue a la mierda. Y que apurate, mira. Ella en un moto viejo y vos en auto. Sí, pero tengo el auto alquilado, no quiero Claro. hacer las cosas mal, ¿viste? Bien, bien, cuidadito. Vamos a cuidar el auto. Mirá lo que es, pero mirá que ese paisaje, mi vida. Hermoso, buenísimo. Bueno, nuestra guía se fue casi a la mierda, no nos esperó para nada. Estábamos acá solos. Nate, adelante. Mira, no se ve nada. Ahí bueno, pero bueno, sí, ahí nos vamos donde hay otros autos. Está la calle marcada, tenés que seguir nomás. No, Ya ahí no, creo no está que- nada marcado. Buenas, Elsa. Mira cómo está toda tapada, Elsa. ¿Qué hace mucho frío o por el sol? No, es que está pegando el viento. Ah, con la moto, claro. Sí. Perfecto, luz apagada. Wow, chicos, es una locura. Este parece como nieve, no parece sal. Mira, Bueno. todo blanco, blanco. Ahora a ver si es sal. No, bravo, yo no ni en pedo. Me dijeron que es sal. Wow. Opa, agüita. Es una agua salada. Bueno, yo les explico, después ya pueden grabar todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Dale. El agua te brota, se deja cristalizar con el sol. Ok. Cuando el sol es fuerte, al ser un agua salmuera, van formando cristales de sal. Ujú. ¿Cuáles son los cristales? Que se forman como unas capitas de sal que toman cuerpo, caen abajo y la sal se cristaliza naturalmente hasta completar un proceso un año. Completa un año, estas piletas se van a tapar de sal. Ah, mira. Se cubren Y de se, sal. y se hacen nuevas piletas. Y se hacen nuevas piletas. Tipo al No, costadito. siempre son las mismas. Ah, siempre en el piletas. mismo. Sí. ¿Y qué se hace con esa sal después? De sal se saca un proceso de refinamiento, de mar, cargo de yodo, lista para consumir, que es la sal para el consumo humano. Ah, ok. Siempre van a ser las mismas, no es que se van haciendo piletas por pileta. Bien. Segunda extracción es la sal raspada que se cosecha después de la lluvia. Aquí a partir de diciembre, enero y febrero te llueve hasta 200-300 milímetros de agua, donde todo el salar queda como un lago. Esta agua es muy importante para la salina porque el salar son recursos renovables. Cada año que llueve, la sal se regenera nuevas capas de sal. En marzo viene un tractor con la cuchilla que lo que va a hacer el raspado de la superficie del piso que levanta la capa de sal. Que esa sal es industrial para blanqueo de papel, curtir cuero y consumos animales, que son los montículos que se ven en lo lejos. Pero miren, chicos, lo que son estos paisajes. Miren lo que es Añonca, ¿qué te parece? Me encanta, es súper precioso. La verdad que es un paisaje único. ¿Viste que Argentina tiene de todo, mi amor? Claro, sí. Señor, ¿me llevan? ¿Me llevan? Venga. Suba. ¿Cuánto sale? Gratis, para vos gratis. ¿Para mí? ¿Para como una ucraniana? Solo para vos. Una liquidación, una promo. Vamos. La verdad que es un paraíso. Y se ve que no hay nadie ahora, miren, está re vacío, está re tranquilo. Me imagino que esto después tipo de 10:30, 11 está lleno de gente que va y viene. Claro, por eso si quieren venir acá, les recomendamos venir más temprano posible. Así Sí. van a evitar las turistas, no sé, tráfico y realmente van a disfrutar. Nosotros salimos tipo 7:30 de Purmamarca y vinimos tranquilos. No hicimos ninguna parada a la ida, ahora a la vuelta vamos a hacer las paraditas de los miradores y eso. O sea, una parada hicimos para el baño, ¿no? Pero era como 2 minutos, nada. Claro, que ahí hicimos el punto más alto. Sí, ahí fue el punto 4170 metros
voy a caer en piso porque esta altura no aguantaba. Por eso muchos recomiendan tener siempre un chicle o, ¿cómo era? Un coco, ¿no? Una hoja de coca. Una hoja de coca. ¿Querés probar después la hoja de coca? Yo siempre pensaba que es una droga, por eso tengo un poquito de dudas si esto realmente funciona. Pero mucha gente lo toman, tipo lo tiene en la boca cuando sube en la altura. Supuestamente ayuda, tenemos que probar de hecho eso. También algo muy importante, cuando vienen acá, el sol es muy fuerte. Sí. No parece, pero todo es blanco, refleja mucho y la piel se quema mal. Así que pongan protector solar, es importante y muy bueno, tipo mínimo 50. Después tienen que tener unos lentes de sol que realmente les reayuda, porque acá no se puede mirar sin lentes. Yo, por ejemplo, no podría. Sí, no es todo blanco, si no sabes Todo que blanco, blanco. Aunque no parece que hace mucho calor y mucho sol, pero realmente es así. ¿Conocés esa palabra? Incandila. Incandilar. No, ¿qué es eso? Cuando tipo, si estás mirás todo esto blanco sin lentes, te encandila. Ah, sí. Como que es muy Claro. brillante. Y también está bueno tener una gorrita, viste, algo que te tapa, no sé, tu cabeza. Especialmente si que se queda mucho tiempo acá, mejor estar bien protegidos. Sí. Ahora estamos volviendo al lugar donde arrancamos. Vamos a ver qué onda, si vamos a ir a otro lado o si ya terminó el tour. Yo creo que había Sí. más cosas. Igual el tour tuvo bueno, pero fue muy cortito para mí. O sea, ustedes pagan, digamos, 8.000 por persona, por argentino. Si sos un argentino, te hacen un tour de, digamos, no sé, 10 minutos. ¿Qué precio fue todo? ¿O así ya terminó? Para mí sí, o sea, te dejaron entrar. Lo bueno que sí nos sacó unas fotos hermosas, ahora les mostramos, súper creativas, con la botella, con el nombre de esas salinas, no sé, con mate. Las fotos sí van a tener espectaculares, pero a la verdad me faltó un poquito la información de estas Le salinas. buscamos pues nosotros, pero pensé que era más largo. A ver, capaz va ahora para otro lado. Vamos a preguntar ahora. Mi amor, mira qué montañita, creo que acá tenés que acelerar mucho. Mira, qué copiloto que tengo. Sí. Así. No sé cómo haría si no. Claro, no, porque la montaña realmente es como subida muy grande, así que ojo. Mira, qué servicio, nos abren acá la puerta. Excelente. Gracias, Elsa. Esperamos por acá. Dale, y lo bueno que acá es como, viste, el lugar más para turistas. O sea, hacen asado, hacen un montón de cosas diferentes, tipo comida, venden mucha artesanía. Hola. Ese encontró acá a sus amigos de Santa Fe, de Esperanza. Sí. Porque él es de Pueblo, San Jerónimo Norte, y Esperanza queda muy cerquita, son casi Sí. vecinos. Pero bueno, chicos, ahora lo que podemos hacer es caminar acá un poquitito en este mercadito. Es más que nada para los turistas, pero bueno, tienen como comida, baños, bebida, artesanía, todo, viste, hecho con mano. Súper interesante Sí, para mí. Igual yo iría un poquito más adelante para ver qué tal. ¿Y no querés mostrar a la gente que se vende acá? Sí, podemos, Porque pero tienen cosas muy copadas acá. podemos. Recién, o sea, yo veo que recién arrancan a abrirse, ¿viste? Porque para mí los turistas vienen todo más tarde. Pero igual podemos mostrar un poquitito. Queda muy lindo, muchos colores, me encanta. Miren, chicos, qué lugar hermoso. Hermosísimo lugar para las fotos. Mira, qué hermosa. Y ahí se salidas grandes. Bueno, la guía nos dijo que nosotros no podemos meternos en todos lugares, o sea, solamente en unas piscinas, estacionamientos especiales para los autos. Así que bueno, eso nos complica de nuestra flexibilidad, ¿viste? De recorrer los lugares, pero igual está hermoso porque la guía nos puede sacar las fotos, contar un poquito la historia, no sé, los datos curiosos. Buen día. ¿Eso todo es de sal? Sí, qué hermoso. ¿Vos lo hiciste o no? Ajá, agua, tierra, Este es el aire, aire, agua, agua. tierra y fuego. ¿Y esto, el medio? ¿Qué es? Chamán. Chamán, qué hermoso. Me encanta. Bueno, un resumen del mercadito que pueden ver acá, de la artesanía. Queda hermoso, queda re linda. Unas piedritas de sal, tipo una llama de sal, queda precioso, unas cositas de metal. Pero es más que nada para los turistas, se sale un montón, con una cosa de metal linda, pero sale con 20.000 pesos argentinos, como que... Está bueno, pero
o sea, no es para nosotros. Nosotros preferimos por esa plata viajar, conocer unos lugares y entrar a unos lugares como ese, por ejemplo, sacar fotos lindos y mostrarles a ustedes. No somos muy de estos souvenirs o comprar las cosas. Antes recuerdo cuando estábamos viajando, sí, estábamos comprando, como viste, esos magnets que los estábamos pegando a la heladera hasta que la heladera no tenía lugar y teníamos que mudarnos y ya no sabíamos qué hacer con esos magnets. Tirarlos, tipo, no da pena. Por eso, como que ahora tenemos videos como recuerdos de cada viaje. ¿Qué hicimos con los magnets de Alemania? Igual lo mandamos a Ucrania, tipo recuerdo, porque me daba muchísima pena de tirarlos. Ahora tu mamá tiene la heladera llena Sí, mi mamá está re contenta. Pero bueno, ahora nos vamos al segundo parador. Vamos a seguir un poco más antes de volver, porque estamos viendo horario, es temprano. Fíjate que ni siquiera llegaron tantos turistas, pero... A mí me encanta eso, que es súper tranquilo, que no hace frío, no hace calor. O sea, por la mañana mejor tener un par de abrigos. Yo tengo esta cosita de fleece, él también tiene abrigo de fleece. O sea, es lo mejor. Por las dudas, llévense más que menos. Claro, son las 10:15 recién. Claro, no hay nadie, mira, o sea, un par de autos. Bueno, antes de arrancar, vamos a prepararnos. Primero vamos a ir al baño. Otra vez, por las dudas. Sí, y después vamos a calentar agüita caliente para el mate. Pero ¿viste cómo están todo esto armado así? ¿Lo viste? Ay, mira qué locura. Ay, es de sal. Sí. Wow. ¿Cómo lo cartaron eso? Wow. Buenísimo. Pero bueno. Y se ve que hay viento, mirá cómo está todo. Sí, con las piedras, no. Bueno, ahí estuvimos charlando y con la gente acá nos dijeron que el otro parador estaba a 1 kilómetro de acá más o menos y que es básicamente lo mismo Igual. que esto. Así que de última podemos ir bajando más tranquilo y ir viendo las vistas, ir frenando a ver las vistas ahí que estaban re lindas. También, sí. Vamos a calentar agüita para el mate y vamos a bajar tranquilos. Sí. ¿Cómo? Ah, tortilla venden, mirá, pero comida quiero justo tenemos. agua, Agüita. Agua caliente, eso mirá, la salvadora. Muchas gracias. Sí, agüita caliente. ¿Cuánto sale la agüita caliente? 1500. 1500, bueno. Copias recién está. Es bien calientita agua, Sí, ¿sí? está hervida el agua. Perfecto, porque lo que Carga prepara... la agüita, yo lo Sí, pues, tiro. ajá, Ah, qué grande, gracias. Hay un poquito. Chicos, miren la casa, todo es de sal. Esto es todo de sal, ¿verdad? Todo es hecho de sal. ¡Fua! Picado de sal. todo. Pero no se vive adentro, ¿no? En esas casitas. No. La gente no vive acá. Son frías, ¿no? Son frías Ah, esto, no. claro, no. Es solamente para ambiente, ¿viste? Que queda lindo. Sí, venimos a vender y Ah, mirá. cerramos y ya está. Ah, ahí ¿Viste tenés. ¿Viste dónde calentó el agua? Sí. Sí. Qué Era grande, para tomar mate. Ahí está. Para Ella, vos, ¿eh? ella es ucraniana Soy de Ucrania. y le encanta el mate. Sí. No puede estar Imagínate. sin el mate, mira Ay, cómo está. dale. Parece Sí, se argentina. vaya a mi casa también. ¿Sí? Mate se va a tomar. Acá ya me hago tecito, ¿ves? Ah. Sí. ¿Y las tortillas de qué tenés? Tengo de jamón con queso, mondiola, con salami, choclo, caprese. ¿Y son tradicionales de acá? Sí, ¿De norte de Argentina? ¿O Sí, están nosotros- en todos lados de Argentina? sí, todo lado. Todos lados. Ah, ¿Querés probar cuánto sale la tortilla? 3500. Con queso. ¿Cuál es la más rica? ¿Cuál es la que más sale? Todo. Todas Lo más salen. sale jamón. Jamón Jamón. y queso. Vamos con jamón y queso. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Gladys. Gladys. Valdivieso. ¿Vos venís acá todos los días? Sí, todos los días. Todos los vengo. días. ¿Y hay muchos turistas? Hay poco. ¿Hay poco? ¿Poco? Ah, mira. Hay re poco. ¿En serio? Pensamos Más, que hay muchos turistas acá. Ah, sí, yo me acuerdo que más antes, a estar a esta hora, llenito todo. Todo lleno, mira. Ah, ahí Dale, tiene. genial. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, chicos. muchas gracias, Gladys. Dale, que tenga lindo Nos vemos, día. ahí la probamos a ver qué tal. Bueno, listo. Tenemos agua para mate, tenemos tortilla, tenemos todo. Listo para empezar la bajada. Eso es lo más importante para un viaje lindo, ¿no? Nafta, agua caliente para mate y un poquito de comida. Mira, ¿querés que comamos acá? Ahí está, bonito. ¿Comamos la tortilla acá? Sí, vamos a ver en sal también. ¡Qué locura todo eso sal! Ay, no sé, ¿cómo es? ¿Eres en sombra o cómo? Sí, un poquito más en sombra acá, mira, acá al medio. Ay, mira. Está re bueno. Acá se comían tortillas, parece. Bueno, lo pongo eso. Y yerba tengo en auto, por las dudas. Si quieres ir, si quieres mate o después. No pasa nada. Ay, me da curiosidad. Nunca probé en mi vida tortilla de Argentina, de este lugar. Vamos a ver si es rico. Muy bueno. Me gusta que tiene queso. Está muy simple, pero rica. Prueba. Ojo con el papelcito. Me encanta, es muy rica.
Está bueno. Aunque parece simple, pan, queso y jamón, pero es súper bueno. Calentita, así para... Sí. Está lindo. Y me encanta ahora que ya no hace tanto frío como por la mañana, como les dijimos. Ya subió solecito, te calienta bastante bien. Pero sí, lo que les dije antes, hay que tener cuidado mucho con sol, usar mucho protector solar, porque no parece que es fuerte. Este, por ejemplo, no le puso. Vamos a ver qué tal de rojo va a ser. Ah, pero para eso también quería venir temprano. O sea, ahora no está el sol, no es el sol más fuerte. El sol más fuerte es cerca del mediodía, por ahí. Y si quieres pensar así, son ya 11 de la tarde. 11 del mediodía. Del mediodía. El sol es muy arriba. Bueno, y ahí preguntamos, porque a mí me parecía que el recorrido tenía que ser más largo. Y claro, nosotros no fuimos al Ojo del Salar, no fuimos porque estuvo lloviendo. Esta época es época de lluvia, estamos en febrero y estuvo lloviendo y entonces es medio peligroso porque la sal está blanda y el auto por ahí se puede enterrar y no lo saca a mano. Es Dijeron. medio peligroso que después no sacan el auto. Y mejor no arriesgarse. Mejor no arriesgar, pero ni siquiera ellos te dejan arriesgar. O sea, porque acá se entra solamente mejor, con sí. guía. Sí. Solamente con guía. Y tío, tenés este parador y tenés Sí. otro parador un kilómetro más adelante. En ninguno de los dos van al Ojo del Solar en estos momentos. Hay que averiguar de última antes de venir si está abierto, pero nosotros íbamos a venir sí o sí, porque igual estuvo muy lindo ver toda la salina y todo. Sí, estuvo muy lindo. O sea, a mí me encantó y encima la guía sacó unas fotos increíbles. Así que ya tenemos recuerdos de la puta madre. Sí. Bueno, y ahora vamos entonces, ahora sí vamos a bajar despacito. Vamos. Pues ya intentamos como 5 veces ir bajando tranquilo y no, siempre hay... Siempre hay unas cosas, ¿viste? Para sacar fotos, para ir al baño, para mate, tortilla. De hecho, muy buena tortilla, le recomiendo. Barata, Gracias, Gladys. buena. Mi amor, mira, qué hermosas. ¿No están mirando? ¿No están mirando? Ay, son vicuñas. No son llamas, no. Son esas peligrosas, ¿viste? Y la vimos en San Pedro de Atacama ya. Sí. De Atacama. ¿Viste allí cómo viven en la comunidad de prox 15, 20 vicuñas? Y hay un solo macho. Sí, entre los machos se pelean a ver cuál es ser el macho alfa de cada... Wow, mira qué hermosos que son. Mira cómo nos miran, nos analizan. ¿Qué onda? ¿Por qué paramos, Pero bueno, seguimos. Qué curvitas, ¿sabes? Acá hay. Buenas curvitas. Bastante. Está lindo, igual es paradisíaco, ¿viste? Son los paisajes. Sí, ahora estamos subiendo. No, mira, Sí. bien para arriba. Claro. Miren lo que son estas vistas, che. Unas vistas hermosas. Ahí paramos en el parador El Cóndor. Paramos un ratito a ver las llamas. Y perita, mira qué perito, vení. Sí, también quiere amor. Vení, Mira. Vení, chiquito, mira qué lindo. También quiere Qué amor. tierno. Somos parecidos como. Y mira que somos hermosos. Una majada, otra así también. Todo a voluntad. Mira, vení, mi vida. Vení, te abrazo. Qué loquita. Qué hermoso. Ay, quiero unas fotos con llama. Bueno chicos, ahora estamos bajando y les queríamos avisar lo que va a hacer la gente que va a hacer esta ruta. Tengan cuidado con los camiones. Sí, son esos camiones, no sé cómo los llamarán ustedes, son esos camiones que llevan autos. O sea, camiones para llevar autos. Y tienen como una estructura de metal atrás, que eso cuando doblan las curvas se pone derecho y te tapan parte de tu carril si vos vas en el lado contrario. Cuando vinimos, nosotros todos los veíamos que iban para aquel lado. Ahora que estamos volviendo para Purmamarca, están yendo en sentido contrario. Y antes pasé yo un camión y el camión me hizo seña de luz y no sabía de qué era. Y claro, me estaba avisando que más adelante venía uno de estos. Él estaba yendo despacio a propósito, porque si se enganchaban los dos en la curva no había espacio para los dos. Así que simplemente para que estén atentos a eso, como hay tantas curvas se puede ver lo que va a venir. Si vienen camiones, si vienen autos, en la mayoría de las veces. Entonces si vienen esos camiones con esa estructura, tenés que pasar ante la curva o dejarlo que pase delante de la curva, como para evitar algún momento. Sí, pero veo que todos los autos que bajan van muy lento, con mucho cuidado.
chicos, hasta acá el video de hoy. Esperamos que le haya gustado este video, este recorrido, las salidas grandes. Sí, la verdad que para nosotros fue hermoso. Para mí otra vez un orgullo poder llevar la Ani a estos lugares, mostrarle toda la Argentina, los diferentes paisajes que tenemos, pues son una locura, muy hermosos. Es verdad. Así que estoy muy contento por eso. Ahora vamos a volver a Purmamarca, a descansar un poco y nos vemos en el próximo video donde vamos a recorrer un poco de Purmamarca, ¿verdad, mi amorcito? Claro, sí, la verdad el norte de Argentina es precioso. Sí. Y tenemos ganas de recorrer más de toda Argentina, porque hay lugares de todo, hay desierto de sal, hay montañas, hay, no sé, mar, todo. O sea, es espectacular poder viajar. Así que bueno, esperamos que les haya gustado este video. Si es así, no olviden suscribir a nuestro canal, porque la verdad esto nos ayuda un montón de crecer y crear el contenido para ustedes. Poner like y escribir en los comentarios qué les pareció este lugar precioso y qué lugar el próximo tenemos que visitar. Te queremos mucho. Chao, Nos vemos en el chao. próximo video. Chao.